otra vista. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi manito? Uy, ya se borró. ¿Qué es? Muy bien, el clítoris. Muy bien. El clítoris. ¿Esto qué es? Muy bien, la vagina. ¿Acá qué es? El bulbo vestibular. Perfecto. El músculo que pasa lateralmente la pared vaginal a través del bulbo vestibular, ¿cómo se llama? Que es el músculo 3. Se llama músculo bulbo cavernoso. Es el más próximo a la pared vaginal. Pregunto yo, si es el más próximo a la pared vaginal, ¿en qué procedimiento obstétrico se puede ver afectado? Siempre. En la episiotomía, perfecto. Entonces, si les preguntan qué músculo se va a ver afectado en la episiotomía, siempre es el bulbo cavernoso. El isquio cavernoso se puede ver afectado en la episiotomía, tal vez que sea una episiotomía gigante, ¿no? Pero en cambio una episiotomía normal sí es el bulbo cavernoso. ¿Estamos de acuerdo? El 8 viene a ser el esfínter anal externo. El 6 viene a ser lo que es el elevador del ano y el 7 bueno, es el músculo del glúteo mayor. Quiero que tengan en cuenta. Entonces, el bulbo cavernoso es el que puede ser afectado al momento de realizar un epicio. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero fue un repaso de la anatomía genital externa e interna. Lo básico, lo que yo quiero que se aprendan para por el momento que le venga. Les vendrá, en el caso que les venga, les vendrá una preguntita en el examen de la residencia. No va a venir más de una pregunta, les puedo asegurar. Entonces vamos a ver otros temas de mayor implicancias en el examen, como son las adaptaciones anatomofuncionales en la gestación. Cuando hablamos de cambios, tenemos que ver que hay cambios fisiológicos que se van a producir en el embarazo. El término fisiológico que se quiere decir, asumámoslos como normales, que son eventos que se van a dar en la gran mayoría de gestantes y que son los esperados justo en este proceso de la gestación. Básicamente son adaptaciones. Ten en cuenta que la madre va a compartir pues un ambiente con otro nuevo ser. Entonces tiene que sufrir ciertas adaptaciones para poder llevar con éxito ese embarazo, ¿no? Entonces va a haber adaptaciones desde el punto de vista anatómico. Ten en cuenta que es un feto que va a ir creciendo y va a alcanzar un peso de mayor consideración a medida que avance la gestación. Tiene que haber adaptaciones de tipo fisiológica, tanto en la madre como en el feto, a nivel bioquímica y a nivel psicológico. También se producen cambios importantes en la madre. Hablemos un poco de semiología obstétrica. Gravidez se refiere al número de gestaciones que va a tener la madre o ha tenido. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, paridad al número de partos, que puede ser por vía vaginal o por vía abdominal, cesárea. ¿Estamos de acuerdo? Edad gestacional, básicamente por convención, se considera el primer día de la última menstruación y el momento dado del embarazo. Entonces, para eso hay ciertas reglas. Hay algunas que hablan de FUR más 10 días y agregar los meses calendarios hasta la fecha actual. Hay algunos que se suma una semana por cada 2 meses calendarios. Hay otra forma de calcularlo como la altura uterina por 2 séptimos, que es en meses, o la altura uterina por 8 séptimos, que es en semanas. Un gran error que nosotros tenemos en la práctica obstétrica es que, por ejemplo, decimos 2 meses, 8 semanas. ¿Es válido eso o no? No es válido. ¿Por qué? Porque un mes tiene 4 semanas, 3 días. Si 2 meses podría tener 4 semanas, 3 días, puede ser 8 semanas, 6 días. Sumando un día más puede ser 9 semanas. No sé si me dejo entender. Entonces, las semanas cuentan en la gestación. Entonces, tratar de extrapolar meses con semanas no es práctico. Y crea mucha confusión, tanto en el médico como en la paciente. Sobre todo para lo que es fines de manejo de conducta terapéutica. Cuando te hablan de la fecha probable de parto, ¿y la fecha probable de parto cuándo se da? Cuando cumple 40 semanas, ¿ya? Se agrega FUR más 7 días y le quitas 3 meses. Esa es la regla de Nagele. Por ejemplo, en cambio el FUR más 10 días y le recita 3 meses, la regla de igual. ¿Y por qué le digo? Porque en el examen una vez vino la regla de Nagele y, y te ponían claves donde había la regla de Nagele y la regla de igual. Y quien no tenía muy claro el concepto, presentaba la duda. Por ejemplo, si tu fecha de última menstruación es el 3 de enero, ¿estamos de acuerdo? Es el 3 de enero. Según Nagele, ¿cuándo sería tu fecha probable de parto? Muy bien, el 10 de octubre. Y según Wall, el 13 de octubre. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces yo te pregunto en el examen, según Naguel, una paciente que cuya fecha de regla es el 3 de enero el 3 de enero, su fecha probable de parto sería, te pongo pues el 10 de octubre y te pongo por ahí el 13 de octubre. Entonces, como tú no tenías en claro los nombres propios, Naguel igual, tú sabías que se sumaba 7 o 10 y ya estás con la duda, no sé si me dejó entender, y no sabes cuál marcar, y ya ha pasado. Entonces, cuando le suman 7 días se llama Naguele, cuando le suman 10 días, igual. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ten en cuenta que para hacer el diagnóstico de embarazo, bueno, hay síntomas presuntivos, hay síntomas probables y hay síntomas de certeza. Presuntivos, o sea, que se pueden presentar en el paciente gestante, pero no son específicos. Pueden darse en otras pacientes que no tengan gestación. ¿Como cuáles? La ausencia o el retraso menstrual, ¿estamos de acuerdo? La menorrea. Pero no es exclusivo de la gestación la menorrea. Puede ser una enfermedad con ovario poliquístico o es una paciente que está cuidando con la ampolla de los 3 meses. No sé si me dejo entender. Entonces, por el hecho de que tengas retraso menstrual no puedes asumir como que estás gestando, pero sí puedes sospechar, o sea, una forma presintuya. Que te duelan las mamas, percepción de movimientos fectales, tú los percibes, pero es una sensación y la percepción también tiene que ver un componente psicológico. Tienes el deseo ferviente de ser mamá y, hoy mira, siento que se mueve, y al final te hacen algún examen y no, era un cólico de gases, no sé si me dejo entender. Ha pasado, pero sobre todo esas que quieren a toda costa embarazarse porque con eso aseguran supuestamente al esposo. No, esos tiempos ya fueron ya. Entonces, muy bien. Que hay síntomas urinarios, que hay estreñimiento, que hay aumento de peso, pero puede ser porque comas un montón o porque no hagas ejercicio, entonces, porque te cansas o porque hay síntomas en la uña, se me quiebra la uña, se ponen medias amarillentas, hay aumento de temperatura, se te pone, hay manchas en la cara, te sale pelitos, sientes que hay cambios en la mama, hay crecimiento de la barriga. Todos esos son signos o manifestaciones presuntivas. Cuando la vagina pone de color violáceo, la vagina, se llama el signo de Chadwick. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay un color violáceo del cuello y un reblandecimiento del istmo, del cuello, se llama signo de Godel. Cuando hay un reblandecimiento en la zona anterior del istmo, se llama Ladin. Y cuando hay una configuración esponjosa en forma de rosquilla, se llama Hegar. Hay el signo de McDonald cuando hay flexión del cuello y el útero. Hay el signo de von Ferwald, que hay reblandecimiento irregular del fondo uterino. Y el Piscasek, crecimiento unilateral del fundus. Ya son parte de la antigüedad de la semiología estética, pero lo he puesto para que tengan como datos. Por ahí que les vienen, ¿no? Hay manifestaciones probables de embarazo. O sea, donde la posibilidad de que sea embarazo es mucho mayor. Y que presentarlo, las posibilidades, pues, en términos probabilísticos, mucho mayor, pues, ¿no? El crecimiento abdominal, el que sientas contracciones, en que sientas el peloteo del útero o el que sientas el soplo uterino. Y hay las manifestaciones de certeza, o sea, donde sí, inequívocamente la paciente está gestando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son? Latidos cardíacos fetales, percepción de los movimientos fetales por el médico, identificación del producto ya sea por ecografía, por radiografía, o por el electrocardiograma o por cardiotocografía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hablemos un poco de las modificaciones corporales en el embarazo. Una cuestión descriptiva más que todo. A nivel de piel y faneras va a haber hiperpigmentación. ¿Y por qué se produce la hiperpigmentación? Porque en la gestante se produce el aumento de la hormona estimulante de melanocitos. Y al haber un aumento de los melanocitos va a haber un aumento de la melanina, que es el pigmento que oscurece ciertas áreas de la piel. Y en la gestante, por influjo estrogénico, probablemente, porque a ciencia cierta no se sabe, hay aumento de melanocitos a nivel de dónde? A nivel de las zonas axilares, a nivel de las zonas inguinales, a nivel del cuello, a nivel de la línea central abdominal, de la línea alba, que se vuelve bruna. ¿Estamos de acuerdo? Y en ciertas áreas de la cara, de la facies de la mujer gestante. ¿Estamos de acuerdo? Hay aumento de las estrías gravídicas. ¿Cuál es el factor más importante para producirse las estrías en el embarazo? ¿Alguien sabe?
lo he leído, lo he revisado. No es la obesidad, es la hipoproteinemia. Apunten ese dato, la hipoproteinemia. De ahí que una mujer que tiene buenos niveles de proteína y tiene un consumo adecuado de proteína durante la gestación, poco probable que presente estrías, por más distensión que haga de la pared abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Hay la presencia de arañas vasculares, hay edema del tejido celular subcutáneo, hay una piel brillante y una hipertricosis. Eso es a nivel de piel y fanera. ¿Estamos de acuerdo? A nivel de mamas hay una hipertrofia y hay una hiperplasia. Hay un aumento de la circulación venosa que se llama la red de Haller. Hay una pigmentación del areola y pezón, por lo mismo que hemos hablado del aumento de las melanoestimulantes. Hay folículos de Montgomery y aparición de calostro. Con respecto al aumento del peso, en promedio es entre 10 a 12 kilos al final del embarazo, que viene a representar un 20% del peso total de la gestante. Al inicio se mantiene igual o disminuye en el primer trimestre. Es importante, sobre todo porque las náuseas y vómitos en forma exagerada. ¿Estamos de acuerdo? Hay se mantiene el peso o inclusive disminuye las primeras 12 semanas. ¿Estamos de acuerdo? A nivel del segundo trimestre hay aproximadamente un aumento de 1.200 gramos por mes. Y a nivel del tercer trimestre un aumento de 1.500 gramos por mes. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un dato importante. Con respecto al metabolismo del agua o de los líquidos, hay una retención aproximadamente de 6 litros de la gestación. 6 litros. Ahora, ¿cómo se distribuye esos 6 litros? A nivel intravascular, el volumen sanguíneo, 1.300. A nivel intersticial, pero no los genitales, el 2.500. A formación de nuevos tejidos como placenta, líquido amniótico, amnios, 700 mililitros. ¿No? Feto, placenta y líquido amniótico, nuevos tejidos, a nivel de feto, placenta y líquido amniótico, 1.500. Y de nuevos tejidos como el aumento de grasa corporal, con la consecuente aumento de agua, 700 mililitros. Más o menos la producción de proteínas durante el embarazo es aproximadamente 1.000 gramos, que 500 gramos se dan en feto y placenta y 500 gramos en sangre, útero y mamas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay alta actividad proteínica a nivel del embarazo. Con respecto al metabolismo del hierro, se requieren 800 miligramos para todo el embarazo, 300 miligramos para el feto y la placenta y 500 para la hemoglobina materna. Pregunto yo, y esa es la única justificación válida, ¿no? ¿Con la dieta se podrá lograr esos requerimientos maternos? ¿Sí o no? No. No. Por eso a la gestante se le da suplementos de hierro para tratar de completar esos requerimientos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A nivel hematológico hay aumento del volumen sanguíneo en un 45 a 50%, 70% es de plasma, y eso produce una anemia fisiológica del embarazo. Comienzas con 12 hemoglobina en tu primer trimestre y en el segundo trimestre ya estás con 10. ¿Por qué? Porque hay una hemodilución. ¿Estamos de acuerdo? Se produce una leucocitosis fisiológica. Una gestante puede estar entre 10.000 y 15.000 leucocitos por milímetros cúbicos en su hemograma. Y en el momento del puerperio inmediato puede llegar hasta 30.000. O sea, en el expulsivo, ni bien se produce en el puerperio inmediato, o sea, ni bien salió el bebé, tú le haces una muestra de sangre y le haces un hemograma, puedes encontrar hasta 30.000 leucocitos. No es que esté haciendo una crisis blástica, ¿no? Sino que puede. Hay aumento de las proteínicas séricas totales. Hay una disminución de las proteínas séricas totales, ¿no? Sobre todo de la albúmina, y hay un ligero aumento de la globulina. Y los lípidos totales aumentan, así como el colesterol. Teóricamente, en una gestante, la glicemia no debe modificarse bajo ningún punto. ¿Estamos de acuerdo? A nivel cardiovascular, el gasto cardíaco aumenta en 1.5 litros por minuto. Cuando el valor normal de una no gestante es 4.5, nosotros llegamos a 6 litros por minuto.
En la presión arterial no debería haber cambios significativos, ni en la presión venosa. En la mujer, en miembros inferiores aumenta por compresión de la vena cava y venas ilíacas. ¿Esto a qué te puede conllevar? Aumento de la presión venosa y de la éxtasis venosa. ¿A qué te puede llevar en la gestante? A la formación de... Muy bien. No, de varices, aparte de varices, ¿cuál es el mayor riesgo que no tiene? La formación de trombosis venosa profunda. La gestación de por sí te aumenta tu riesgo de 5 a 7 veces con relación a la no gestante. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que cuando queremos hacer el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino tenemos que ser bien rigurosos porque no vamos a mandar a una mujer en reposo absoluto y aumentar el riesgo de estasis cuando no haya una justificación adecuada. No sé si me dejo entender. Por eso somos bien escrupulosos para hacer un diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. Toda amenaza de parto pretérmino, ¿cuál es la recomendación al inicio? Reposo absoluto, ¿sí o no? Pero una gestante de 30 semanas por amenaza de parto pretérmino, tú dices que reposo absoluta y tiene riesgo de hacer trombosis de por sí, con el reposo absoluto va a ser más por riesgo de trombosis. Imagínate pues, que al final no simplemente era una pequeña irritabilidad uterina, no valió la pena y la sometes a riesgo a la gestante. O sea, no es fácil decirle a una gestante no hagas nada, quédate en tu cama. Tiene que ser bien escrupuloso esa indicación, que parece tan simple. A nivel respiratorio hay un volumen de aire corriente aumentado, un volumen de reserva que disminuye, hay una hiperventilación con una leve alcalosis compensada. A nivel urinario, una dilatación de la pelvis y uréteres, hay hipolaquiuria, nicturia, hay estasis urinaria que te va a condicionar a infecciones del tracto urinario, la ectasis urinaria. Entonces, esa es la principal causa fisiopatológica en la gestante por la que hay hitos. ¿Y la segunda cuál es? El estreñimiento. El estreñimiento te permite hacer colonización perineal. ¿Estamos de acuerdo? Y por colonización perineal vas a hacer colonización pues, del tracto urogenital. Hay un aumento del flujo plasmático renal y hay un aumento del filtrado glomerular. Si se produce esto, la creatinina normalmente en una gestante deberías bajar. Por eso que la creatinina es baja, de 0.6. Máximo un 0.8. ¿Estamos de acuerdo? No más. ¿Puede haber una pequeña proteinuria? Claro que sí, pero que es menor de 0,5 gramos. A nivel digestivo hay una relajación de la musculatura lisa, hay una pirosis, hay lentificación del tránsito intestinal, hay estreñimiento y hay bilis espesa. A nivel endocrino hay una hipertrofia de hipófisis, tiroides y suprarrenales. A nivel ovárico se produce una hipertrofia y hipervascularización ovárica. Hay un crecimiento del cuerpo lúteo del embarazo. El útero aumenta de peso hasta 25 y capacidad hasta 1000 veces. Se produce una destrorotación y un endometriocetona en forma residual. Modificaciones corporales en el embarazo. Las primeras 12 semanas el útero va a estar intrapélvico. Entonces si les preguntan es, ¿a partir de qué semana el útero se vuelve extrapélvico? Después de la semana 12, extrapélvico. ¿Estamos de acuerdo? Es una pregunta puntual. Hay formación de tapón mucoso, hay un cervix blando y cianótico. Hay un ectropion del labio superior. ¿Saben qué es ectropion? Muy bien. Cuando el tejido endocervical, el tejido glandular endocervical, se vierte y sale hacia la parte del exocervix. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces llamada de forma tendenciosa y malintencionada heriditas. Tienes una heridita, le dices a la paciente. Y es un ectopion. ¿Estamos de acuerdo? Una ectopía, un ectropion. No solamente lo puede tener la gestante, sino la mujer que usa joven, que haya tenido hijos, la mujer joven que usa anticonceptivos, va a la obstetriz, porque muchas de ustedes van más a obstetrices que a ginecólogo, ¿no? Bueno, ustedes no, pues son personal preparado, ¿no? Pero muchas de las mujeres en la periferia, en Canto Grande, todo, las obstetrices se hacen pasar por ginecóloga, ya son las ginecólogas de la zona, y te dicen, tienes una heridita y hay que cauterizarte cuando es un ectropion. ¿Estamos de acuerdo? A nivel de útero, al inicio, en la parte no grávida, es 70 gramos de peso, como le dije, y 10 mililitros de cavidad. Y llega a ser 1100 gramos de peso y 5 litros de cavidad, o sea, aumenta entre 500 a 1000 veces su capacidad. Y el flujo sanguíneo uterino
placentario a término es entre 450 y 650 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Miren cuánta sangre llega. ¿Y esto cuánto representa el gasto al final? El 10% del gasto total. O sea, a término, el flujo uterino representa el 10% del gasto corporal total. Acá algunos datos importantes. Ya sea las contracciones en forma espontánea o inducidas, van a producir una disminución del flujo sanguíneo uterino, proporcional a la intensidad de la contracción. O sea, más intensa la contracción, mayor milímetros de mercurio porque se produce la contracción, menor flujo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la contracción en forma tetánica, o sea, sostenida, persistente en el tiempo, va a producir una caída del flujo sanguíneo uterino. Por eso que el DPP es peligroso. ¿Estamos de acuerdo? Aparte de que te produce un sangrado, produce una disminución abrupta del flujo uterino. Y de acuerdo a la disminución, de acuerdo a la intensidad, puedes producirse el óbito fetal. ¿Estamos de acuerdo? Existe una correlación lineal entre la presión y la disminución de la velocidad. Contracción con presión de 50 milímetros de mercurio reduce la velocidad en un 60%. O sea, a mayor presión, menor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo está controlado el flujo sanguíneo útero-placentario? Quiero que aprendan esto. Básicamente por tres elementos. Por las catecolaminas, por la angiotensina 2 y por el factor relajante derivado del epitelio o óxido nítrico. ¿Estamos de acuerdo? Por las catecolaminas, las adrenalina y noradrenalina, hay una sensibilidad al lecho vascular y producen una caída de la perfusión placentaria. A nivel de angiotensina 2, un efecto refractario vascular a efectos presores. Y el óxido nítrico más bien es un vasodilatador potente y un inhibidor de la agregación plaquetaria. Entonces tiene que haber un equilibrio a nivel de esto. Ni mucho de esto, ni poco de esto. Un equilibrio, mantener las fuerzas para mantener un adecuado flujo placentario. Cuando se produce ese desbalance, se producen aumentos ya sea de la presión arterial y por lo tanto pues las implicancias a nivel de la microvasculatura fetoplacentaria. ¿Cómo se compone la ganancia del peso a nivel de la edad gestacional? Vamos a ver este cuadrito, miren. Acá tenemos ganancia de peso y acá tenemos duración del embarazo en semanas. Al final del embarazo, en promedio, ¿cuánto peso gana la gestante? Entre 10 a 12 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al final produce el feto, que es la mayor cantidad de peso que ganas al final del embarazo. De ahí viene la placenta, de ahí viene el líquido amniótico, de ahí viene el líquido extracelular, otros tejidos como la grasa y el útero y la mama y la sangre. ¿Estamos de acuerdo? En ese orden más o menos de importancia en cuanto a lo que es el peso, la ganancia de peso. Muy bien. Se dan cuenta, todos comienzan a partir de las 12 semanas, empiezan a crecer, pero el feto en forma exponencial siempre es el que va a tener mayor peso en lo que es la ganancia corporal materna. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos acá mejor puntuales con cifras. El peso del bebé, 3.500 al final del embarazo. El peso de la placenta, 500 miligramos. Peso del líquido amniótico, 1 kilito. El peso de tejido uterino, otro kilito. El peso de tejido mamario, 1 kilo. Y peso de agua y grasa retenida, 3 kilos. Al final te hacen un promedio de 10 a 12 kilos. Entonces, si les preguntan cuál es la ganancia, cuál influye en la ganancia, o en mayor porcentaje en la ganancia ponderal de la madre, es el bebé, pues obviamente, ¿no? Y el segundo es agua y grasas retenidas. ¿Cuál es la recomendación de incremento de peso en relación al peso y talla del preembarazo? ¿A qué me refiero? O sea, no hay una recomendación estándar, sino va a depender del índice de masa corporal previo al embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Si tienes un bajo índice, se te recomienda ganar más peso. ¿Estamos de acuerdo? Si tienes un alto índice, se te recomienda ganar menos peso. ¿Me dejó entender? Yo tengo una paciente que tiene 35 de índice de masa corporal y se le ocurre salir embarazada y salió embarazada. Ella no va a ganar 13 kilos, pues no le voy a recomendar en ningún momento que gane 13 kilos. Yo le recomendaré con la justa que gane 7 kilos. No sé si me dejo entender en todo el embarazo. En cambio, tengo una paciente que tiene pues peso pluma, 16 de índice de masa corporal. Salió gestante, una chiquilla de 14 años, ¿no? Recontra, desnutrida, ¿no? Entonces, a ella tengo que mandarle por lo menos que gane unos 16 kilitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda claro? Perfecto. Entonces, cuando el peso es bajo, menos del porcentaje 90 del peso ideal, se recomienda entre 12.5 a
Cuando es un peso adecuado, entre 11.5 y 16 kilos. Y cuando es un sobrepeso moderado, entre 7 a 11. Y cuando es un sobrepeso excesivo, entre 7 y 9. Las adolescentes y fumadoras deben procurar incrementos en los límites superiores, o sea, en 12.5 y 18. ¿Estamos de acuerdo? Las mujeres de talla baja deben procurar incrementos en los límites inferiores. ¿Ya? Muy bien. Con respecto al metabolismo del agua o hídrico, ganancia, ¿cuánto dije? 6.5 litros de agua, de líquido. 3.5 que lo incluye feto, placenta y líquido amniótico. Y 3 litros de volumen sanguíneo, útero y mamas. Acuérdense de eso. Se va a producir una caída de la osmolaridad plasmática en 10 miliosmoles por kilogramo. ¿Ya? Es el agua corporal de la madre más que la grasa lo que contribuye en grado más o menos significativo con el peso del lactante en el momento del nacimiento. Muy bien. Con respecto al metabolismo de hidratos de carbono, se va a producir apúntense, acuérdense eso, una hipoglicemia leve en ayunas, una hiperglicemia postprandial y una hiperinsulinemia. En la gestante siempre va a haber una sensibilidad de las células betas a la exigencia glúcida cuando la exigencia glúcida está aumentada. La sensibilidad de células alfas no se modifica. Entonces vamos a comparar, miren, la glucosa de la no gestante en amarillo con la glucosa de la gestante. Muy bien. Y vamos a ver la insulina de la no gestante, que está en amarillo, con la insulina de la gestante. Entonces, en la gestación va a haber un aumento de los niveles de glicemia en el sentido en comparación a la no gestante, ¿no? Pero no en el total, en el sentido del global, de la normalidad. Muy bien. Y sí va a haber un aumento de los requerimientos de insulina. Entonces, al haber el aumento de los requerimientos de insulina es lo que te mantiene pues un equilibrio a nivel del metabolismo de los carbohidratos en la gestación. Cuando se pierde ese equilibrio, se produce la diabetes gestacional. ¿Estamos de acuerdo? Que ya lo vamos a ver en otros capítulos. Y tiene que ver también en qué horas del día se van a presentar. 8 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde y 12 del día. Entonces, en las mañanas y en las noches se producen la mayor cantidad, los mayores picos. ¿Estamos de acuerdo? Los mayores picos de requerimiento de insulina y en glicemia sí hay un manejo casi constante durante todo el día.